Bueno, en esta parte del vídeo lo que vamos a hacer es modificar un poquito el programa que acabamos de hacer y darle nuevas opciones, y así vamos repasando un poquito más también el código y sus diferentes opciones. Bueno, como veis, vamos a continuar con este programita, que lo que nos hacía realmente era calcular la hipotenusa de un triángulo, ¿no? Solicitábamos o teníamos como variables el cateto 1 o el lado 1 y el lado 2 o cateto 2, y en este caso pues le dábamos un valor numérico, ¿no? Lo veis que 4, 2, y luego lo que hacía era ese valor en esa variable lo elevaba al cuadrado y se lo sumaba con el otro valor elevado al cuadrado, ¿vale? Todo eso lo elevaba a un medio. ¿Por qué lo elevaba a un medio? Porque realmente era la raíz cuadrada, ¿vale? La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿no? Y eso pues realmente si lo ejecutábamos, como veis aquí, vamos a ejecutarlo, ¿veis? La hipotenusa pues me da 4.47 y más decimales, ¿no? Bien, ¿cómo podemos ahora mejorar un poquito el programa o hacerlo un poco más elaborado? Bueno, pues por ejemplo lo que podemos hacer es que el usuario pueda introducir, ¿vale? En este caso los lados de ese triángulo, ¿vale? Por lo tanto, fijaros, en el cateto 1 en vez de darle un valor directamente de 4, lo que hacemos es introducir un input, ¿vale? Y le pedimos al usuario, ¿no? Por ejemplo, dame un lado, ¿vale? En centímetros, vamos a decirlo así. Bien, perfecto, ¿vale? Y por el otro lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer otro input y ahora dame el otro lado del triángulo en centímetros, ¿vale? Bien. Vamos a poner ahí y ahí. Bien. Entonces, como veis, ahí lo tenemos, ¿no? Lo que hemos hecho ahora es que ya no son variables concretas, numéricas, sino que ahora lo pedimos al usuario para que lo introduzca. Bien, vamos a ejecutar el programa y veréis cómo nos va a dar un error, ¿vale? Vamos a ejecutarlo, ¿ves? Me pide un lado, entonces vamos a meter, si queréis, los mismos valores que antes, el 4, el 2, y fijaros, nos da un error. ¿Por qué nos da un error? Fijaros en la parte de abajo. Al realizar esa operación, la operación de poke, es decir, la operación de elevar al cuadrado, es decir, nos está fallando justo ahí. ¿Por qué? Porque si recordáis, todo el valor que entra directamente por pantalla, es decir, con un input, nos entra como texto, es decir, nos entra entre comillas. Por lo tanto, aunque yo haya puesto 4, ese valor de 4 es un valor de texto, es un string. Por lo tanto, al hacer la operación matemática nos da un error, ¿vale? Por lo tanto, lo que nos queda es que antes de hacer esa operación debemos convertir el valor, ¿vale? Por lo tanto, vamos a corregir este código. Entonces, fijaros, lo que vamos a hacer es ahí, antes de hacer ese elevado al cuadrado, le vamos a convertir en entero. Y aquí lo vamos a hacer igual, vamos a convertirlo en entero. Ahí está, perfecto, ¿lo veis? Bien, ahora vamos a ejecutar el programa. Bien, vamos a meter los mismos valores, si os parece, 4, 2 y perfecto, ¿veis? Ahora hace la operación igual que antes, ¿vale? Perfectamente, ¿por qué? Porque el valor que aquí ha entrado como texto, ahora, al nosotros convertirlo antes de realizar la operación matemática en entero, ya se realiza correctamente. Bien. Podríamos hacer de dos maneras, es decir, se puede convertir aquí, es decir, una vez que vamos a hacer la operación, o si os parece, lo que podemos hacer, ¿vale? Por tener ya las dos opciones y que las conozcáis, es decir, vamos a quitar de aquí los valores enteros y lo podemos convertir en en entero antes del input, es decir, cuando lo recibe. Es decir, ahí, fijaros, podemos hacerlo. Eso quiere decir que la variable cat1 y cat2 automáticamente se va a convertir en valor entero. Recordad que en Python no hace falta inicializar las variables, sino las variables se inicializan según el valor que nosotros le adjudiquemos. Por lo tanto, fijaros, aquí va a entrar como texto, pero automáticamente la vamos a convertir en entero. Por lo tanto, cat1 y cat2 van a ser enteros cuando vengan a realizar la operación matemática. Vamos a ejecutarlo y veréis que es exactamente igual, ¿vale? ¿Veis ahí? Vamos a darle 4, vamos a darle 2 y fijaros, el resultado nos da perfectamente. ¿Veis? Así que bueno, podéis utilizarlo de las dos maneras. Ahora lo único que tenéis que tener en cuenta es que cat1 y cat2 a lo largo ya de todo el programa, es decir, de todo el script, van a ser valores numéricas, a no ser que yo lo cambie en un momento dado. Bien, ¿qué más cosas podemos hacer? Por ejemplo, ya podríamos calcular el perímetro también, ¿vale? ¿Cómo podemos calcular el perímetro? Pues fijaros, podemos hacer una operación directamente en el print. Es decir, nosotros podemos hacer un print, ¿vale? Bien.
y decirle que el perímetro de el triángulo es, y nosotros sabemos que el perímetro es la suma de un lado, de otro y de la hipotenusa, ¿no? De los dos lados y la hipotenusa. Entonces, podemos hacer esto directamente ya en el print. Entonces, nosotros podemos hacer aquí, coma, y hacer que sea cateto 1, ¿vale? Más cateto 2 más h. ¿Veis? Ahí está. Y si os parece, podemos poner aquí centímetros, ¿vale? Para que quede correcto. Fijaros que lo que hago es que directamente en el print puedo realizar la operación. La podía hacer fuera, ¿vale? Primero hacerla, guardar en una variable y luego imprimir aquí la variable, pero es mucho más optimizado hacerla directamente aquí. Fijaros también que no estoy convirtiendo cat1 y cat2 en enteros. ¿Por qué? Porque ya automáticamente lo hemos dicho que al poner aquí el int entran como enteros y cat1 y cat2 son siempre valores integer a lo largo de todo el programa. Así que si lo ejecutamos, pues funcionará correctamente. Vamos a ello, vamos a darle el 4, vamos a darle el 2 y fijaros, ahí está, ¿no? La hipotenusa ha hecho perfectamente la operación y el perímetro del triángulo pues nos da ese valor de 10.472, exactamente, que sería el valor de la suma de todos sus lados, incluido la hipotenusa, ¿vale? Bien. ¿Qué más cosas podemos hacer con el texto? Imaginaos que ahora mismo estamos trabajando en plan numérico, pero podríamos trabajar también con un poco el texto. Imaginaos que al inicio del programa nosotros queremos pedir al usuario pues su nombre, ¿no? Para personalizar un poco también la salida en el print, ¿no? Entonces podemos pedir su nombre, es decir, vamos a pedir nombre. Vale, bien. Y ese nombre igual, vamos a hacerlo con un input. Fijaros que aquí ya no voy a poner ningún int porque realmente nombre entra como texto y a mí me interesa que esté como texto, así que es dime tu nombre, ¿vale? Bien, ahí. Eso es. Bien. Y fijaros, nosotros ahora vamos a decirlo. Entonces, ahora una vez que tengamos aquí, le vamos a decir que print, y vamos a darle que nombre, coma, los resultados son, ¿vale? 2 puntos. Bien, fijaros, ¿no? Para personalizar un poco la salida, vamos a pedirle el nombre y se lo vamos a dar con su nombre personalizado, ¿no? Bien, vamos a ello, vamos a ejecutarlo. Bien, ahí está. Entonces yo pongo en este caso Jorge, le digo los valores, el 4, el 2 y bien, ¿no? ¿Veis? Dice Jorge, los resultados son, la hipotenusa es tanto y el perímetro del triángulo es tanto. ¿Lo veis, no? Como ha metido. Pero fijaros, ¿no? El valor de Jorge ha entrado exactamente igual que como yo lo he metido. Es decir, esa J mayúscula y luego las letras en minúscula. A mí me podía interesar que si el usuario, por ejemplo, pone el nombre en minúscula, yo pudiese controlarlo siempre para que apareciese en mayúsculas. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillo. Fijaros. Yo, por ejemplo, cuando tengo guardado el nombre, aquí el nombre estaría guardado tal y como lo mete el usuario. Es decir, la primera con mayúsculas y el resto con minúsculas. O todo en minúsculas o todo en mayúsculas, depende, ¿no? Pero si yo quiero meter o quiero sacar o imprimir por pantalla el nombre siempre en mayúsculas, puedo utilizar la función upper, ¿vale? ¿Cuál es la función upper? Esta. Bien, y ponemos ahora en este vídeo lo que vamos a hacer es y aunque no lleva parámetros, una librería que sea externa a la librería o base de los paquetes que trae Python por defecto esta en PyCharm. variable tipo texto, es decir, vamos a en buscar mayúsculas, cómo podemos instalar independientemente como lo haya introducido el usuario utilizando la en la interfaz de parte de PyCharm, arriba y una vez que lo tengamos instalado, vamos a verlo. Usarlo en el script Fijaros, lo correspondiente ejecutamos para mostrarlo. Fijaos que yo voy a meter el nombre. Bien, lo que todo vamos en a hacer ahora es lo minúsculas, siguiente. Vamos a utilizar una Ahí, librería lo meto en minúsculas, le pongo que es los para valores cambiar del los triángulo, colores en el terminal, es decir, que ¿lo los veis? mensajes que saquemos por Automáticamente pantalla lo ha print, convertido pues a lo hagamos mayúsculas. a través de una Veis serie de el nombre, colores, yo en vez lo de he que metido sea en siempre minúsculas monocromo. y lo ha Y para eso sacado nos hace en falta una librería que mayúsculas. no está instalada en Podría Python. hacer a la Entonces, inversa, fijaros, es decir, para en vez de poder hacer utilizar eso, upper, nos vamos a la utilizar parte de lower, abajo donde pone Python paquetes de ¿lo Python, veis? ¿lo veis? Bien, y ahí Esto lo que buscaremos ponerlo o podemos en buscar minúsculas. cualquier librería. Fijaros externa. cómo lo Veis hago, que hay un voy a montón darle por defecto. play. Y Tenemos fijaros ahora, lo que voy a cada hacer va a ser introducir su uso solo concreto. la primera Y letra veis en que aquí a la mayúsculas. derecha pues Fijaros, nos da una pequeña solo introduzco descripción. la primera letra en mayúsculas, ¿no? la J, el resto del autor está del en paquete minúsculas, para ¿vale? Estas explicarnos son algunos mayúscula. ejemplos de cómo usarla, ¿no? Voy a meter Bien, en los este caso valores nosotros vamos a utilizar colorama. triángulo,
¿vale? Ahí está. Y ahí está. ¿Lo veis? Ha convertido Colorama, todo en minúsculas. Esta es la librería. Veis que yo ya la tengo instalada. Por supuesto, esto que ya estaba, pero esa J simplemente es marcarla. Que realmente utilizar esta, por ejemplo, estaba teniendo ¿veis? Y directamente le daríamos a instalar. La hemos convertido en... Vamos a utilizar la primera, la de la versión 0.4.6. Este tipo la estable de funciones son muy útiles para la que nosotros marcaríamos y después daríamos a instalar. Se instala rápidamente, es decir, no queremos comparar apenas unos segundos. Y una vez que ya lo tenemos instalado, es decir, si nos vamos aquí a los paquetes que están la manera de controlar muestra que el usuario siempre lo ponga bien, que en este entorno, por ejemplo, yo he creado ya del que proyecto de Python, tengo instalada esta esta librería librería lenguaje sensitivo al lenguaje, es decir, no es lo mismo. Una vez que ya lo tengo confirmado y lo tengo instalado correctamente, por lo tanto, tenemos que igualarlas. ¿Cómo la usamos para que sean iguales a la hora de lo primero que tenemos que hacer es por ejemplo, decirle a Python este tipo de funciones como lower, ¿cómo lo hacemos? Upper, pues hacemos un import, ¿vale? Y la llamamos ¿vale? Es decir, ¿lo veis? También lo que podíamos hacer, eso quiere decir que ya podemos usar es decir, esta librería como objeto dentro de nuestro script, ¿vale? Sea un punto, vamos a hacer algo sencillito, ¿vale? Con ella. En este caso, fijaros, vamos a hacer un print, por ejemplo, de fijaros que lo meto directamente en el input. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Sería un poco el ejemplo que hemos hecho aquí abajo con el entero y lo vamos en los valores de los lados. Parece, vamos a quitar esta parte ¿veis? de aquí el input para que no nos confunda. lleva ya la propiedad upper, por lo tanto, da igual lo que entre por el input, la parte en minúsculas o minúscula, mayúscula, que todo lo va a convertir a mayúsculas. ¿Veis? Nos vamos a probar normal, en modo monocromo, es decir, blanco y negro. Ahí metemos el nombre, utilizar esta solo librería con la J en esta librería, ¿veis? Tiene una serie de propiedades dentro de ese objeto llamado colorama, donde podemos usar. Fijaros, la primera que vamos a usar va a ser colorama, vamos a llamarla, y vamos a llamar a su propiedad en mayúsculas. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Bien, ahí la tenemos, fijaros punto back, y en este caso vamos a elegir el color. Bien. Imaginaos que vamos a exactamente igual a la función. Y eso se lo vamos a sumar al hello world. Ahí la tenemos. Si nosotros bien, la volvemos a ejecutamos, e introducimos el nombre completamente en mayúsculas, el fondo, ¿vale? Le damos los valores de la línea donde se ha escrito este print, el nombre se ha puesto en negro, en minúsculas. ¿Lo veis? Bien. Esto es una manera de poder, por supuesto, hacerlo podemos de una manera mucho más directa, es decir, en este caso, como he dicho antes, ya la variable nombre llevará incluido ese valor de texto, ese string, siempre en minúsculas a lo largo de todo el programa. Y ahí, en cambio, si yo cambia, lo que hago es ponérselo ahí, ¿no? Donde aparte, lo hemos puesto antes, también podríamos en ese momento en concreto, cuando lo saco por pantalla, cuando lo que hace es cambiar la fuente, la variable se convierte en mayúsculas o minúsculas, ¿no? Dependiendo un poco de la función y en este caso, que nosotros hemos elegido un fondo rojo. ¿Vale? Entonces, vamos a ponerle es muy interesante ¿vale? para poder hacerlo. Perfecto. Y lo sumamos. Más cosas que podemos hacer, por ejemplo, en este caso es ejecutar ahora. Lo veis, ¿no? ¿Vale? Vamos a pedir también eso en verde, aunque se distingue el apellido, la pantalla, y el fondo exactamente igual, rojo. ¿vale? Vamos a pedirlo. ¿Veis? Es una manera bastante sencilla, cómoda de poder usar diferentes tonalidades para cambiar. Y ahora lo que queremos hacer es sacar las salidas del terminal. ¿no? Entonces, sobre todo el objetivo también es que os fijéis en podemos utilizar las dos variables, diferentes librerías también externas a las librerías base que trae directamente Python. Lo que va a hacer va a ser fijaros, aquí podemos hacer dos variables en forma de cadena, es decir, esas propiedades dentro de es una operación matemática, la librería, si lo utilizáramos con valores numéricos, yo podría directamente pero en este caso, al ser valores de texto, fijaros cómo lo haría. Aquí me estoy trayendo todo el paquete entero, unirlo. Yo por optimizar un poco recursos, fijaros, voy a decirle que vamos a verlo directamente de esa librería de colorama, solo voy a importar, en este caso, Jorge, fijaros que le voy a poner y le voy a poner en mayúsculas, si os parece, ¿lo veis? Solo importamos esas dos. Por lo tanto, ya 4, no me haría falta 2, llamar y fijar la librería, sino me lo ha llamar juntado completamente, como si ¿veis? fuesen dos cadenas si yo de texto, ¿no? y la sume, y además haría lo mismo. El apellido de Sanz, que yo lo he puesto en mayúsculas, se puede ver, lo ha puesto que es una ejecución completamente independiente. Entonces, esto se puede solucionar fácil, es decir, yo aquí veo que va a estar en verde, por ejemplo, un espacio en blanco y otro más, mucho, ¿vale? Y ahí para unirlo. Podríamos traeros más, es decir, la librería colorama, si lo vemos en la documentación, podríamos también traer style, metemos el nombre, dentro de style, pues podríamos, por ejemplo, aparte metemos el otro de estos colores, vamos a poner este, lo veis como es azul, ahora lo vamos a poner ya en un tono ese espacio negro, en blanco, se distinga bien, y aparte de eso,
esas comillas que vamos a llamar a la propiedad style y punto de style. Bien, creo que es muy interesante cómo lo hacemos aquí. Con los números pasaría un poco lo mismo. Directamente volvemos a ejecutar. Si nosotros, y en este caso, no se aprecia mucho el estilo que ha cambiado. Vamos a hacerlo aquí arriba. Vamos a ver si podemos cambiarlo. Vamos a hacer un print. Si quitamos el fondo. Y fijaros, si yo los números, ese cateto 1 lo voy a convertir directamente un tono de brillo que en, no se nota texto, mucho, ¿vale? Recordamos así, pero este tipo también de función, por ejemplo, en vez que es STR. STR lo que hace brillo, es convertir de valor numérico a valor de texto, es decir, a valor string. Vamos a poner es como el inverso de integer. Entonces, fijaros, yo lo que voy a hacer ahora va a ser imprimir, ¿vale?, el cateto 1 y el cateto 2 sumando. Puedo cambiar diferentes, con la condición formatos, o con la particularidad para de que ahora no son numéricos. Dentro de la librería de Colorama, pues podéis llamar. Por lo tanto, si todo va bien, propiedades que tiene, que estamos metiendo hasta y lo ahora, importante de ello es cómo podemos instalarlas. Aquí realmente sacará utilizando el interfaz de PyCharm. Vamos a probarlo. Cómo llamamos, fijaros, a la librería dentro de nuestro script, que la podemos llamar importandola directamente entera. Metemos los valores 4, import Colorama, y entonces importamos todos los. Bien, y ahí está, lo veis, ¿no? Que tenga. ¿Qué quiere decir? Esa librería, que al interpretar que 4 recursos si yo es un texto y 2 es otro texto, es decir, es independientemente son lo que haría para Python, desde el 4 entre comillas y el 4 sin comillas, solo importar son dos valores diferentes, ¿no? Se interpretan de manera diferente, ya no hace falta que operan de manera diferente a la librería principal, que ese 4 al considerarlo un texto y ese 2 al considerarlo un texto, automáticamente juntarlos como si fuese una cadena, es decir, con el bueno, pues este sería un poco el funcionamiento para instalar librerías externas, y ahí lo juntaría y por lo tanto nos ha salido base 42 que tiene Python. En cambio, siempre se hace igual. Vamos aquí abajo en la parte y operamos de paquetes de Python, me lo traigo, lo en instalo modo numérico, y luego simplemente pues con import o con hace from, la operación la correspondiente en el script para poder sacar ese valor de forma matemática, ¿no? Así que bueno, este es un poco el control que nosotros podemos hacer con los diferentes valores que entran por pantalla. Recordarlo, todo lo que entra por pantalla siempre entra en formato texto, es decir, siempre entra en formato string, es como si entrara entre comillas. Por lo tanto, puedo jugar, por ejemplo, con los valores de mayúscula o minúscula, lower, .upper, para eso las funciones, para poder poner todo en mayúsculas o poner todo en minúsculas. En el caso de que yo quiera recuperar o poner un valor numérico, lo puedo hacer de dos maneras, es decir, yo puedo hacer ese input teniendo en cuenta que va a entrar como texto, por lo tanto tendría que convertirlo cuando vaya a hacer la operación matemática en un int y entre paréntesis esa variable, o directamente puedo jugar con ello poniendo ese int directamente en el input, ¿no? Entonces al ponerlo directamente en el input, lo que hace es que ya cuando lo guarde en esa variable, tanto cat1 como cat2, ya serían valores numéricos, ¿vale? Ya serían valores numéricos. Y luego tenemos también, ¿vale?, la función str, la función string. Lo que hace es el inverso, si queréis verlo de esa manera, de int, de integer. Es decir, lo que hace es convertir un valor numérico a un valor de texto, ¿vale? Lo hemos visto aquí con el ejemplo de los números de 4 y 2. Al ser un valor de texto, lo que hace es juntarlos y por lo tanto el resultado que nos saca es un 42. ¿Vale? Bien. Y finalmente lo que hemos hecho, por ejemplo, aquí al final es directamente en un print podemos realizar diferentes operaciones y una de ellas es sumar, por ejemplo, los valores de los lados, ¿no?, para que nos saque el perímetro de ese triángulo, ¿no? Veis que no hace falta que lo hagamos directamente antes y guardar en una variable y luego imprimir la variable, sino que directamente lo que podemos hacer es sumar esos valores en el print para que automáticamente salgan impresos por pantalla, ¿no?, en esa operación. Aquí no he tenido que convertir nada a valor entero porque tanto cat1 como cat2 recordamos que han entrado como numéricos y h ya es numérico porque al guardar en ella un valor numérico, porque hemos hecho operaciones matemáticas aquí, se convierte automáticamente en entero. Ya sabéis que en Python no hace falta reinicializar las variables, o inicializarlas, mejor dicho, sino que directamente con el valor que van a coger ya se convierten tanto en numéricas, booleanas, en valor string o float, etcétera, ¿no? Así que bueno, espero que con este ejercicio os haya quedado bastante claro el cómo podemos manejar un poco tanto los valores de texto como los valores numéricos.